Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio de entrevistas a través de mi canal de YouTube Wilmer Castillo TV. Estoy muy feliz y es para mí un beneplácito presentarle a mi primer invitado, un joven excepcional de nuestro país. Wander Apolinario es nacido en San Cristóbal, además es egresado summa cum laude de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureñas, además de ser locutor profesional de la Escuela Nacional de Locución Otto Rivera y por demás ser un ente político muy importante en el partido La Fuerza del Pueblo. Bienvenido a mi primer segmento de entrevistas. ¿Cómo estás? Todo bien, primero, ¿verdad? Darte las gracias y para mí todo un honor participar en este primer podcast en tu nuevo proyecto a través de tu canal de YouTube. Gracias a toda la gente que te apoya y esperemos que el día de hoy podamos tener una conversación interesante y sobre todo que puedas sumar y aportar a la gente que te sigue, que te ve a través de todos los medios digitales. O sea que yo encantado de compartir contigo. Hermano, la primera pregunta que te tengo es muy sencilla para que entremos un poco en materia y nos conozcamos un poco. Claro. ¿De dónde viene Wander Apolinario? Cuéntame sobre tu infancia. ¿Qué tan difícil o fácil fue esa primera etapa de la vida? Mira, yo creo, escuchándote a ti, que una de las cosas más difíciles es que la gente pronuncie bien mi apellido, ¿verdad? Porque realmente es Pulinario y mucha gente me dice o Apolinario, me dice Culinario, me dice Paulino, pero es poca la gente bueno, un apellido raro también, un poquito extraño. Pero yo vengo de San Cristóbal, mi padre es oriundo de San Cristóbal, mi madre sí es del Cibao. Y allá me desarrollé, estudié en la escuela básica, la escuela secundaria y ya luego es a los 18 años que vengo hacia el Distrito Nacional a estudiar. Estudié Derecho, como tú bien decías, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Ahí egresamos el año pasado y en la actualidad soy abogado y ejerzo mis funciones en el ámbito privado. Pero mi infancia fue una infancia bonita, te digo, porque vengo de una familia muy unida. Me tocaron amistades muy buenas. Llevo, creo que muchísimos años compartiendo con los mismos amigos de la escuela básica y del bachiller. O sea que puedo decir que mi vida ha girado en torno a la estabilidad en la parte personal y me parece que eso ha sido fundamental para yo poder ejercer una carrera política, una carrera profesional y sobre todo uno ser un ser humano un poquito más consciente de muchas realidades. Usualmente los que incursionan en la política siempre inician desde una identificación de una causa social. Sí. ¿Cuál fue esa causa cuando jovencito que tú dijiste, mira, eso fue lo que me despertó la chispa, despertó ese Wander que puede ser político en algún momento, que puede dirigirse a defender los derechos de la gente? Mira, yo creo que siempre fui un apasionado de la educación. Recuerdo que en mi colegio había una fundación que se llama Solidaridad y esa fundación era dirigida por jóvenes precisamente que se encontraban cursando cualquiera de los niveles de estudio de mi escuela secundaria y nosotros en las vacaciones nos íbamos a comunidades tal vez no tan favorecidas del país en compañía de jóvenes de otros países. Hacíamos un intercambio cultural con jóvenes de otros países y dábamos clases a jóvenes, alfabetizábamos, enseñábamos matemáticas, jugábamos con ellos, participábamos de actividades extracurriculares. Y yo creo que desde muy pequeño siempre tuve una gran pasión por la educación. Llegué a cuestionarme en muchísimas ocasiones el por qué tal vez yo tenía oportunidades que otros jóvenes no tenían y por qué no todo el mundo podría tener acceso a la educación de calidad que tal vez yo tuve. Y creo que en torno a eso me fui identificando cada vez más con la política. Tuve la oportunidad de trabajar con una herramienta sumamente importante, yo creo, para nuestro sistema educativo, que son los modelos de Naciones Unidas y debates. Y me parece que eso me hizo comprometerme con mi generación. Yo creo que esa fue también una salida que pude detectar de cómo lograr que cada vez más jóvenes estén enfocados y puedan construir historias de éxito para ellos y para su entorno. Los modelos de Naciones Unidas son clubes de líderes, literalmente. Claro, O sea, 100%. desde ahí emergen los jóvenes preparadísimos, con
una causa social que han arraigado a su corazón. Claro. ¿Qué significó para ti los modelos de Naciones Unidas? Mira, yo a todo el mundo que me habla de los modelos, les digo que cambian vidas y no es un cliché porque te cuento, Wilmer, una anécdota súper interesante. En el bachiller, yo tal vez era de los jóvenes más inquietos. Te puedo decir que para muchos docentes yo era un dolor de cabeza. Sin embargo, a partir de que inicié los modelos de Naciones Unidas, pude moldear esa actitud y enfocar esas energías que tal vez no eran tan positivas en algo mucho más positivo. Y ahí es que yo destaco la importancia de estos modelos de Naciones Unidas porque le dan un propósito a la vida de los jóvenes, además de que como herramienta educativa me parece que es excelente. ¿Por qué excelente? Bueno, porque a través de los modelos de Naciones Unidas, los jóvenes pueden autogestionar sus conocimientos. Para tú indagar o estudiar sobre un tema en particular que normalmente se discute dentro de los modelos de Naciones Unidas, no necesitas que el docente de ciencias sociales esté contigo de manera continua diciéndote qué debes o no buscar, sino que uno como estudiante gestiona su propio conocimiento, trata de indagar, aprende a utilizar mejor las fuentes y se preocupa por formarse y tener una buena participación en los debates que se dan en estas conferencias de modelos de Naciones Unidas. O sea que personalmente y en términos general creo que son una excelente herramienta. Espero sigan fortaleciéndose y cada vez más jóvenes participen de esta para que, así como en mi caso, tengan un impacto significativo en cada uno de ellos. Tú sabes que pueda que yo esté equivocado, pero yo siempre he creído que los jóvenes que delinquen Claro. son víctimas del Estado. Yo siempre he creído que los jóvenes delincuentes son víctimas del Estado y ese argumento básicamente tiene sustento porque yo he visto que la mayoría de jóvenes que se superan a sí mismos no es por la ayuda del Estado, sino por la ayuda de su entorno. O sea, depende mucho del entorno en el que venga, de la familia que venga. Y por consiguiente, últimamente las cifras de esta diserción juvenil que ha causado tanto problema la delincuencia, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que el Estado ha defraudado a la juventud? Mira, yo creo que en gran medida pudiéramos decir que sí. ¿Por qué? Porque en mi opinión, gran parte de los males que afectan a nuestra sociedad y a todas las sociedades vienen por un ausentismo de la autoridad, que en este caso es el Estado. Si se ausenta la policía en el sector y se dan actos delincuenciales, evidentemente eso viene producto de la ausencia de la autoridad. Si la autoridad no se preocupa porque en cada comunidad haya un centro educativo y esos jóvenes, en vez de ir a la escuela o tener actividades recreativas vinculadas al deporte, prefieren delinquir, bueno, eso se da porque hay ausencia del Estado. Por lo que yo creo que en parte sí, creo que ha defraudado al Estado y eso lo vemos cada día más. La gente se reniega de participar en la política. Vemos ahora como la tasa de abstención más alta que hemos tenido en los últimos tiempos se debe, lo digo a boca llena, a una decepción de la sociedad. Y yo creo que ahí está el gran reto de nosotros. Decía en las redes sociales anteriormente que las renovaciones dentro de los partidos no tienen que ser necesariamente caras nuevas, sino perfiles que generen esperanza de nuevo en la sociedad. O sea, yo creo que en la medida de que nosotros identifiquemos perfiles que le generen esa esperanza de nuevo a la sociedad, pero no una esperanza cosmética. Que suele pasar mucho. Que suele pasar la mucho. suripantería política es algo que está a 3x2, como sino que cuando tú tengas una conversación con un ciudadano, ese ciudadano pueda entender que tú primero tienes la voluntad de hacer las cosas bien, que tú tienes materia gris en el cerebro y que realmente puedes, si tienes las condiciones, para generar un cambio colectivo. Y me parece que hace falta mucho eso en esta sociedad, políticos que puedan abrir esa conversación y generar esperanza en la gente. Y es, entiendo, a lo que debemos apostar como generación. Últimamente yo he visto que, por el contrario a lo que mucha gente pueda pretender, es que los jóvenes están decepcionados de la política, desde mi percepción. ¿Tú crees en realidad que los jóvenes estén decepcionados de la política o estén decepcionados de una forma de hacer política? Yo creo que es decepcionados de una forma de hacer política. Mira, uso mucho la frase de solo la ilusión trae decepción. Y la uso porque
muchos de esos políticos tradicionales que vienen de una forma antigua de hacer política van donde la gente a lo que comúnmente se le conoce como venderte sueño. Sí, claro. Entonces, en esa vendedera de sueño, mucha gente se ilusiona y luego se decepciona cuando descubre que la realidad es otra. Y yo creo que parte de nosotros hacer una nueva política es ser claros con la gente, serle sincero a la gente. Mira, la política, ¿para qué es? Para tomar decisiones y que esas decisiones en mayor o menor medida impacten la vida de la gente. Tú tienes que ser franco con la sociedad y decirle, mira, no veamos la política como un fin, el fin en el que tú vas a ir a conseguir estatus social, en el que vas a conseguir dinero, en el que vas a conseguir relaciones, no. Ve la política como el medio y para tú obtener un fin que no debe ser personal, sino colectivo. Y yo creo que sí, que debemos cambiar esa forma de hacer política y si no lo hacemos, lamentablemente seguirá creciendo la abstención, seguiremos teniendo una política que se base eminentemente en el asistencialismo y la verdad es que la gente que se lo gana bien sudado y los jóvenes que tienen cierto criterio se alejarán cada vez más de la política. Siempre el adultocentrismo en República Dominicana afirma que según va pasando el tiempo, y eso es algo que yo creo que mientras existe el mundo, siempre lo vamos a tener, y es que los adultos siempre dicen que los jóvenes de hoy son como que inertes, no son bien preparados y como que se interesan poco en realidad por la sociedad como tal, que no leen, que no estudian, que no hacen las cosas que los adultos antes hacían. ¿Tú crees que eso es verdad? Muy atenuado a la otra pregunta. Mira, hay una máxima que dice que los últimos siempre son los peores. Si llega otra generación, esa generación se dice que va a ser la peor, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en la misma medida en que tal vez otras generaciones tuvieron sus temas negativos, esta generación también tiene sus temas negativos. Sin embargo, más que nosotros enfocarnos en esa minoría que no lo está haciendo bien, lo que deberíamos hacer es ver esos jóvenes que cada día se levantan. Mira, hablamos de los modelos de Naciones Unidas. Yo creo que a través de esa herramienta hemos visto muchísimos jóvenes que tal vez no han crecido en un ambiente que generen esas oportunidades para ellos destacarse a ese nivel, ir a una universidad en el extranjero, que a través de eso lo pueden lograr. Ahora más que nunca los jóvenes leen. Lo que pasa es que hay una nueva forma de también uno adquirir conocimientos. Antes tú necesitabas ir a una biblioteca, pero ahora nosotros tenemos estos aparatitos que vemos ahí todos. Si queremos ver un artículo, lo podemos ver, cualquier paper, podemos escuchar un audiolibro, escuchamos entrevistas que aprendemos a través de otros. O sea que yo no creo en esas comparaciones. Cada generación tiene sus circunstancias que la llevan a hacer de X o Y forma, pero yo creo que sí aquí hay jóvenes que están tirando para adelante. Tú eres un ejemplo de eso, de jóvenes que se abren su propio camino. Y tal vez lo que le falta a nuestra generación es enfocarse un poquito más, porque todo este inmediatismo en el que vivimos, esta época en donde hay tantas opciones, de tantas cosas que hacer, ¿qué te digo? Tanto entretenimiento te puede desenfocar. Y cuando uno se desenfoca, puede perderse. Y yo creo que en la medida en la que nos enfoquemos más, nosotros podremos crear un mejor futuro. Hay un cantautor que se llama Facundo Cabral que decía en una de sus canciones, una de sus declamaciones, no estás deprimido, estás confundido. Y me identifico mucho con eso para esta generación. Nosotros no estamos deprimidos o no estamos mal, no necesariamente no somos fracasados, sino que estamos confundidos. Y se necesitan de líderes, se necesitan de referentes que hagan que nosotros nos enfoquemos y logremos construir una estructura sólida para nosotros, para nuestros amigos, para nuestra familia y para la sociedad en la que vivimos. A mí me dan muchos sentimientos encontrados saber que la gente, en su gran mayoría en nuestro país, ve la política como una vía de privilegios. Y es la realidad, porque los políticos no son usuarios del Estado. O sea, los políticos no se montan en onza, los políticos no usan el metro, los políticos rara vez no aguantan un semáforo, no van al hospital, sus hijos no estudian en escuelas públicas. Y yo siempre he creído que si los políticos no son usuarios del Estado, es porque ellos entienden que el propio Estado es infuncional
y que hay muchas cosas que mejorar para que ellos puedan también cohabitar dentro de ese sistema propiamente. En algún momento, tú, si fueses funcionario público, ¿tú crees que podría ser un usuario del Estado? Mira, esa pregunta está muy interesante, déjame decirte. Por algo clave que tú dices, muchos políticos no creen en el Estado. Y al no creer en el mismo Estado, no tienen esa motivación también para mejorar las condiciones en las que funciona el Estado. Sería el escenario ideal en el que cada uno de nosotros tenga necesariamente que usar o no tenga, no quiera usar de los servicios del Estado. Yo creo que sí, que se pueden dar las condiciones en el futuro de que los servicios brindados por el Estado sean servicios de calidad. Parte de lo que mucha gente aborda en el llamado socialismo, se van siempre al tema de que el Estado lo abarca todo, pero prácticamente la teoría del socialismo lo que busca es decirnos que a la par de que tengamos servicios privados, tengamos servicios públicos de calidad. Y yo creo que, aunque no me considero socialista para nada, sí creo que el Estado tiene un rol fundamental. Yo creo en el Estado. Yo creo que es necesario tener un ente regulador. Creo que es necesario para nuestra seguridad. Creo que es necesario para mantener la institucionalidad y ser un ente neutro en la toma de decisiones. Y porque creo en el Estado, estoy en la política. Creo en un Estado más funcional y creo que tenemos que hacer transformaciones profundas para hacer que ese Estado sea más funcional. Al día de hoy, el Estado que tenemos, si bien hemos podido avanzar, y lo que tenemos lo tenemos gracias a lo que han construido los políticos tradicionales, creo que estamos en el momento de transición perfecta para que el Estado asuma un nuevo rol de cara a cada uno de nosotros. ¿Quién es Marisol Rojas para ti? Bueno, Marisol Rojas es mi madre, una mujer muy trabajadora, una mujer que la verdad lo ha dado todo por su familia. Recuerdo que mi madre cuando estábamos pequeños incluso dejó de trabajar mucho tiempo para poder darnos una buena crianza. Y si hay una persona a la que debería yo agradecerle lo que soy, es a mi madre. Una mujer que amo mucho y que mi deseo es que muchos jóvenes tengan la oportunidad de tener una madre tan presente como lo ha sido ella con nosotros. ¿Qué mensaje le darías a tu madre? Bueno, decirle que la amo, que gracias por haber estado ahí para cada uno de nosotros y que yo sé que ella se siente muy orgullosa de cada uno de sus hijos, pero yo espero que cada vez más sea un motivo de orgullo para ella todo lo que yo haga. Creo que al final nosotros como hijos, la satisfacción más grande que le podemos dar a nuestros padres es hacerlos sentir orgullosos y que ellos entiendan y sientan que el trabajo que han hecho ha valido la pena. Te has destacado muchísimo por la forma en la que has hecho política, sobre todo ahora en medio de un proceso que ha salido recientemente con Omar Fernández. A pesar de todas las encuestas y perspectivas que el gobierno había impuesto literalmente en el Distrito Nacional, Omar Fernández ganó y evidentemente ahora es senador electo. ¿Cómo conoces a Omar Fernández? Mira, tú sabes que me han hecho mucho esa pregunta y yo no logro identificar el momento exacto en que hicimos match, pero sí sé que fue a través de cuestiones de la universidad. Me parece que Omar en una ocasión estuvo en la UNFU, en una reunión con jóvenes, asistió a una clase por allá por el 2020 o 2019 y yo participé de la reunión. Lo había visto en otras actividades, pero ahí fue en donde lo pudimos recibir, creo, y hablamos un poquito. Y nada, en el devenir de ese proceso electoral del año 2019-2020, compartimos muchísimo en otros escenarios. Recuerdo que una vez hicimos una actividad en San Cristóbal, que es el pueblo donde yo soy oriundo, y ahí sí conversamos un poquito de una manera más cercana. Y Omar siempre muy humilde, siempre orientándonos. Eso sí tiene Omar, que trata de que los jóvenes que están a su alrededor den lo mejor de sí. Y creo que sí, en eso lo conocí en actividades del partido prácticamente y ayudando en su candidatura en ese momento como diputado de la circunscripción 1 del Distrito O sea, Nacional. trabajaste para diputado con Omar Sí, sí. y luego como senador. Exacto. Primero en la diputación y estaba en ese momento en el primer voto. Y ya en esta parte como senador.
Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar para un candidato a senador, un hijo de un expresidente, la carga política arriba, el Estado tras ustedes, queriendo quitarle esa candidatura? ¿Cómo fue ese proceso, Wanda? Mira, trabajar con Omar es maravilloso. Yo siempre digo que yo soy leonelista por inspiración, pero yo soy omarista por convicción. La verdad, esta campaña, este proceso electoral fue difícil. Nosotros sí sabíamos desde el principio que Omar gozaba de una alta valoración en el electorado. Sin embargo, como tú bien decías, esa ola de propaganda por parte del Estado, en algún momento uno se siente vulnerable, pero siempre confiamos en el trabajo que se hizo. Un trabajo que viene desde el año 2020 y que mucha gente pudo ser testigo de eso, de que no se le bajó en ningún momento, siempre se estuvo presente, a través de las redes sociales siempre presente. Me parece a mí que esta candidatura logró una forma también distinta de cómo hacer política a través de las redes sociales. Y inspirador, yo lo definiría como inspirador este proceso, porque cuando mucha gente te dice que no, y mucha gente te dice tú no puedes, incluso gente que uno creía que podía contar con ellos, sacaba análisis en donde te decía, no, es imposible tú ganarle al presidente y lograrlo. Yo creo que inspira a que jóvenes como cada uno de nosotros tome una decisión y le dé para adelante. O sea, tú lo que tienes que saber, como te decía al principio, enfocado. Si tú lo que quieres es ser el mejor comunicador de este país, enfócate y trabaja por eso. Eso hizo Omar. Él sabía para dónde iba, trabajó para eso y lo consiguió. Yo creo que cuando tú trabajas, nadie se queda con ese trabajo tuyo. Ese trabajo tuyo estará ahí, se va acumulando y se va acumulando. Y al final todo sale bien, y si no sale bien es porque no es el final. Ser candidato es fuerte, Wander. Y eso Sí. tú lo sabes muy bien porque tuviste en medio de ese proceso. La gente es muy mala, sobre todo con los candidatos, y tú te abres muchos frentes cuando eres un buen opositor. ¿Qué fue lo peor que se dijo de Omar Fernández? Que tú dijiste, wow. Mira, yo creo que tal vez no lo peor, pero cosas que sí te afectan y que la gente no logra comprender es que aparte de un militante de la Fuerza del Pueblo que es Omar, él es hijo de Leonel Fernández. Y cuando tú ves personas atacando a tu papá, no al candidato, de una manera tan agresiva, eso de una manera u otra te indigna. Y yo no lo he conversado con él de que fue lo más difícil para él, pero entiendo que esa parte de vincular tu familia con el quehacer político y temas personales debe ser difícil, debe ser complicado, porque en mi caso me molestaría. Y yo creo que también parte de la grandeza de Omar es ver el decoro con el que él manejó ese tema, lo prudente que fue, lo tolerante que fue con mucha gente, y eso le permitió también mostrar a la gente el corazón y la dimensión del corazón que él tiene. Mencionabas ahorita que Omar Fernández es muy humilde, Sí. pero en algún momento una comunicadora dijo que él era muy egocéntrico en la Pucamaima. Mira, uno respeta la opinión de cada quien, pero todo aquel que ha sido cercano o que ha compartido o ha hecho vida política con Omar te dirá todo lo contrario. Si eso viene de quienes no son cercanos y más aún son contrarios políticos, tú evidentemente ya sabrás qué categoría de verdad le das a eso o de certidumbre a lo que dice esa persona. Pero en mi caso, que sí he compartido con él, que no soy hijo de un alto funcionario, que mi familia no es de los Vicini ni es de los Corripios, te puedo decir que el trato que yo he recibido es un trato 100% 1A, cercano, humilde, y más que la humildad o la cercanía que él nos pueda demostrar, es lo preocupado que él se ha mostrado porque su equipo crezca, porque su equipo esté bien y porque toda la gente que de una forma u otra está a su alrededor se sienta cómodo y se sienta bien trabajando con él. Ok, ahora quítate la camisa de partidario y déjamela para allá. Te voy a hacer una pregunta. Quítate la camisa, te la quitaste, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿en cuánto evalúas la gestión del ministro de la Juventud? Ey, me la pusiste complicada. Mira, yo creo que Dígame número. Rafael tiene un buen equipo. Hablaba esta semana con Bernard, el jurídico de allá, un gran amigo. A Rafael no tengo el honor de conocer, pero yo creo que ellos han hecho un esfuerzo con las limitaciones que presenta ese ministerio, ¿verdad? Han hecho un esfuerzo. Rafael viene de una transición complicada en donde le anteceden dos
ministras de educación de su propio gobierno, que no es cómodo, y también tal vez una lucha de intereses importante dentro de la juventud de ese partido. Pero creo que lo ha hecho bien y creo que... Del 1 al 10, ¿cuánto le das a No, Rafael que no Félix? quisiera ponerle un número. Más que cuantitativo, vamos a ser cualitativo, lo ha hecho bien. Yo creo que hay que aplaudir y continúe o no continúe. Mala, bueno, excelente. Buena. Rafael ha sido un buen ministro. Y sobre todo yo sé que es un buen político. Oye, que nosotros como generación, siempre se lo digo a todos los jóvenes del PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, no debemos meternos en esa discusión de que lejos de sumar, de tú sabes, yo siempre trataré de sumar. Y para mí es un tipo con una voluntad de hacer las cosas bien, lo ha hecho bien y yo espero que otras gestiones también lo hagan bien. Es el deseo de nosotros porque somos jóvenes y queremos que la juventud esté bien. Pero sí quizás Rafael y el ministerio como tal, para no personificarlo, tiene demasiadas limitaciones y tal vez no ha tenido el apoyo que nosotros como jóvenes entendemos que debería tener un ministerio de la juventud. Tú sabes que en este proceso electivo se dio la tarea, bueno, vimos expuestos muchos partidos políticos, Claro. 35 partidos políticos en República Dominicana, gran parte de ellos partidos políticos familiares, oligarquía en su totalidad, Claro. donde madre, hijo, padre e hijo son los que controlan literalmente un partido. ¿Tú estás de acuerdo con la existencia de tantos partidos políticos? Mira, es un tema controversial. Yo no estoy de acuerdo con que existan tantos partidos políticos. Sin embargo, nosotros tenemos contemplado en nuestra Constitución la libertad de asociación y somos titulares de derechos políticos. Yo creo que deberíamos tener una discusión en torno a la regulación de los partidos políticos primero y también una regulación de cómo se admiten nuevos partidos políticos, tal vez ser más rigurosos al respecto. Porque como bien uno escucha a través de las redes sociales y es bien sabido por la mayoría de la gente, aquí lo que hay es partidos para negociar. Sí, claro. O sea, es como dicen polipymes. Sí, claro. Partidos que son medianas empresas. Claro, claro. Entonces, creo que sí, debería regularse un poquito más, sobre todo cuando tú ves que son partidos que proceso electoral tras proceso electoral lo que van es a ir adheridos a otra organización política más grande y beneficiarse de ello. ¿Qué tú piensas de Opción Democrática? Mira, yo creo que son una opción interesante para el electorado. Yo soy un demócrata, te digo. He conversado con mucha gente sobre ese partido. No tengo ninguna vinculación ideológica con ese partido. Sin embargo, yo sé y soy consciente de que hay mucha gente que sí tiene convicciones que guardan relación a cómo piensa ese partido. Y yo creo que esa gente debe tener representantes que, valga la redundancia, representen sus ideas. Sean buenas, sean malas, te gusten o no me gusten. Y yo creo que es necesario para la democracia. Porque si no tenemos, por ejemplo, un José Horacio, que es mi amigo, y una Nicole Pichardo, que manifiesten su forma de pensar, esa gente no va a tener una voz. Y ellos necesitan una voz. Y tal vez no tengan razón en el 100% de las cosas. Pero si en el 1% tienen razón, ese 1% debe escucharse para que haya democracia. El método de Hunt, ¿tú lo viste óptimo en este y los demás procesos? Mira, lo que pasa es, para nosotros abordar y analizar en su justa dimensión el método Don, tenemos que comprender la política en la parte científica y el sistema electoral que rige la República Dominicana. No existe el sistema electoral perfecto. En ciencia política no existe el sistema electoral perfecto. Lo que existe es lo funcional y lo necesario para una coyuntura en específico. El método Don para mí no es malo. Es una fórmula matemática para asignar escaños que puede o no funcionar. Ahora bien, ¿qué sí se le ha criticado? Que es un método que favorece partidos mayoritarios. Nosotros tenemos otros métodos como el método de Are, por ejemplo, el San Lagú, que en el caso del Don, tú tienes una fórmula matemática que divide entre 2, en el San Lagú te divide entre 3, en el método de Are tiene otra fórmula matemática, pero a final de cuentas son fórmulas que en un caso te benefician a ti, pero en otro caso te puede perjudicar, ¿verdad? O sea que yo no lo veo malo. Sí, tal vez deberíamos abrirnos a otras opciones.
para favorecer partidos más pequeños o partidos medianos. Pero yo lo que quisiera que la gente comprenda que las ciencias políticas no son perfectas, que simplemente tú lo adaptas a lo que necesites en una coyuntura en específico. En un momento en específico se necesitaba el método DON. Ahora tal vez mucha gente lo cuestiona. Bueno, vamos a discutir. Vamos a ver qué otra fórmula podemos utilizar. Pero no lo veo necesariamente. Quieras o no afirmarlo, evidentemente Omar Fernández se convirtió en un fenómeno en el Distrito Nacional y con proyección nacional. Y eso es algo que nadie lo puede quitar, ni ningún partido político puede ocultarlo, porque incluso él dijo que si ganaba, le ganaba al presidente, porque el presidente fue prácticamente quien dirigió la campaña de Guillermo Moreno. ¿Quién tú crees? Y es algo que te hago con mucha puntualidad. ¿Quién tú crees en el PRM que podría ser el mejor contrincante contra Omar Fernández? Bueno, como dice Germán, qué difícil me la pusiste. Dime un nombre, no me dé mareo, porque yo sé que los políticos tienen esa cultura. Fulano. El mejor candidato para mí es Omar. Es que yo no veo, yo estoy como los caballos, ¿verdad? Yo no me veo así para adelante, para el mío. Pero hay que ser objetivo, hermanito. Pero Dime no, uno. yo creo que lo que pasa es que también es un poquito prematuro. Yo no sé cuáles son los candidatos del PRM. Carolina, David Collado. Ninguno oficializado, ni siquiera Omar, ¿verdad? O sea que... Pero yo creo que el PRM tiene De Carolina o David Collado, ¿cuál tú prefieres para que pelee con Omar? El que prefiera a los PRMistas, ese es el que yo prefiero. Yo no me decanto por ninguno. Hermano, hasta aquí la entrevista del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Sin duda, una entrevista muy fructífera, bastante que conversamos, mucho a tratar que todavía quedará pendiente Claro, para una 100%. siguiente. Pero muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias a ti, de verdad, el tiempo pasó rapidísimo. Yo encantado de que en alguna otra ocasión podamos conversar, tanto dentro de la cabina como fuera. Y nada, decirle a la gente que se mantenga apoyando este proyecto, que apoyemos a la juventud y que nada, tiremos para adelante y que como jóvenes tenemos muchísimo que aportar y hoy es el momento, si usted no había recibido una señal de que tiene que luchar por sus sueños, este es el momento de que usted entienda que nosotros como jóvenes tenemos que tirar para adelante y hacer cumplir nuestros sueños. Así que Muchas gracias, Wilmer, un placer. Nos vemos en las próximas.